Muchísimas gracias por venir a Albacete a presentar también este libro, que imagino habrá sido para usted un ejercicio de esfuerzo importante, pero también una manera de reconocer que es necesario hacer que sea menos incómoda esa memoria que hay que rescatar, ¿no? Por supuesto que sí. De todas formas, el esfuerzo es la tercera edición del libro, pero es una edición corregida y aumentada, con lo cual no es el trabajo que me llevó a escribir la primera edición en el 2002, ¿no? Que fueron 25 años seguidos escribiendo, pero sí, ha sido un trabajo, pero sobre todo lo que más me ha interesado ha sido hacerlo colectivo, ¿no? El libro de Atocha que escribí en el 2002 era un libro también colectivo y este sigue siendo, ¿no? Me parece fundamental porque el trabajo de los abogados de Atocha era un trabajo colectivo, ¿no? Es verdad que la memoria incómoda significa que para distintos sectores vinculados al poder siempre ha sido una memoria incómoda. Prueba de ello es que hemos despegado un poco al 40 aniversario, ¿no? Entonces eso significa algo, ¿no? Durante 40 años ha habido aquí muchísimo silencio en torno a Atocha, ¿no? Y yo creo que es imprescindible que la gente conozca lo duro que ha supuesto construir la democracia esta imperfecta que tenemos, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que cada vez se hace menos incómoda y eso significa que desde muchos sectores institucionales están apoyando nuestro recuerdo, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de todo, la memoria sigue siendo incómoda, ¿no? Que es incómoda con acento. ¿Y por qué es incómoda? Porque la memoria incomoda muchas veces, ¿no? A veces no gusta al poder el hecho de que haya habido tantos problemas para construir la democracia en España, ¿no? 30 y tantos años después van cambiando las cosas, se hace cada vez menos incómoda, pero a pesar de eso todavía siguen muchas cosas igual, a muchos niveles, ¿no? Prueba de ello lo tenemos en la corrupción. Eso ya es otra cosa distinta al franquismo, es verdad, pero en el fondo es un poco la utilización de un sistema político democrático para los propios intereses. Entonces todo eso también está en relación con la memoria incómoda, ¿no? Porque cuando realmente nosotros conocemos nuestra memoria y la trabajamos y la hacemos colectiva, la hacemos vinculante, pues entonces tenemos más reparo en la corrupción, ¿no? Entonces en ese sentido también sirve para trabajar por un Estado de derecho más auténtico, ¿no? Y más pleno, ¿no? Desde su trabajo, ese primer esfuerzo de 25 años escribiendo la primera edición de la obra que después se ha ido perfilando hasta esta tercera edición, ¿cuál ha sido su propia experiencia a la hora de haber notado que conforme ha evolucionado ese trabajo, de alguna manera se ha podido arrojar luz sobre el recuerdo de esos abogados que como usted sufrieron aquel atentado? Sí, claro. Fíjate, no solamente en el esfuerzo por hacer este libro en concreto, ¿no? Sino en todas las posibilidades que he tenido de publicar cosas en revistas, en medios de comunicación, me doy cuenta que cada día cambias la forma de contar las cosas, ¿sabes? A medida que ha ido pasando el tiempo es más normal contar las cosas como realmente fueron, ¿no? Un posfranquismo parafascista o casi fascista fue el que se cargó a mis compañeros de Atocha, ¿no? Eso no lo podíamos decir en el año 78. Entonces han ido cambiando las cosas mucho, ¿no? Es verdad que hoy todavía seguimos mal, ¿no? Que todavía sigue habiendo brotes de franquismo en toda la sociedad, a muchísimos niveles, ¿no? Pero las cosas van cambiando más y desde el punto de vista literario todavía más, ¿no? He tenido la suerte de este año, dentro de 2 semanas tengo que ir a Cádiz para presentar una comunicación sobre Atocha, ¿no? Que por primera vez los propios historiadores te piden una referencia de Atocha, ¿no? Porque empieza ya a sonar incluso desde la historia, ¿no? Es una cosa que llamo Atocha desde el recuerdo y desde la historia, ¿no? Porque trasciende, ¿no? Porque va más allá. Y narrar todo eso, que por otro lado ya estoy aprendiendo también en ese esfuerzo que he hecho para escribirlo, es inenarrable, porque la violencia que compartimos en Atocha verdaderamente es inenarrable, ¿no? Ha sido muy fuerte poder poner las palabras exactas que tenían que ver con el atentado, ¿no? Bueno, pero vas trabajando y cuentas las cosas como son, ¿no? Y eso lo haremos cada vez más, ¿no? Y sigo haciéndolo porque te llaman de un sitio y de otro para que hagas un texto pequeño sobre tal cosa, otra cosa, en Noticias Obreras, en Asturias, lo último, lo penúltimo, qué sé yo, ¿no? Todo eso hace que se extienda la memoria y que se haga menos incómoda, ¿no?
Socialmente ha percibido que esta celebración del 40 aniversario de aquella tragedia que se vivió ha motivado que la gente pues se haya preocupado o haya tenido inquietudes por hacer reconocimientos especiales a quienes estuvieron en aquel duro momento y por de alguna manera dar la dignidad que merece el recuerdo de todas esas personas. Creo que sí, pero todavía tengo mis reservas, ¿sabes? Porque es verdad que en el 40 aniversario ha habido un torrente de memoria, ¿no? De voluntad de memoria, probablemente porque como tenemos el futuro tan complicado, pues tenemos la necesidad de volver hacia atrás, ¿no? Y como por otro lado también se ha tenido una opinión muy contradictoria en relación con la transición, también estamos obligados a revisar, a volver atrás con la transición, ¿no? Entonces en ese sentido las cosas pues, son muy distintas que antes, ¿no? Socialmente es verdad que hemos tenido 200.000 bajadas, no sé cómo se llama eso, de descargas, ¿no? De la historia de Atocha. Hemos aparecido en múltiples medios de comunicación. El primer mes fue terrible, pero luego se ha ido suavizando la cosa, ¿no? Y otra vez mi sensación es que la historia de Atocha seguirá siendo una historia de minorías, ¿no? Es muy difícil extenderla más, ¿no? Por mucho que los ayuntamientos, las universidades se empeñan, ¿no? En poner salas como hoy allí en la universidad, en la Facultad de Derecho, que hemos puesto el nombre Abogados de Atocha, una sala de vistas donde los futuros abogados trabajan para ver lo que es un juicio y tal, ¿no? Se va tendiendo a las minorías, ¿no? Por más que el 40 aniversario ha sido clave para extenderlo mucho más, ¿no? Pero en fin, en esta extensión de la memoria vosotros los medios tenéis una importancia vital, ¿no? Porque a partir de vuestra extensión de la memoria es como puede funcionar la memoria en sí, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar finalmente para hacer que esa memoria cale en quienes no vivieron aquel momento, en los jóvenes? La clave está en la educación, ¿no? Lo cual te lleva a más cosas, no solo a recordar la memoria de Atocha, sino muchas más memorias, ¿no? Porque es verdad que la memoria, yo le llamo a la memoria incómoda y me parece un error porque debería haber llamado una memoria incómoda y muchas más memorias incómodas, ¿no? Es importante el compromiso educativo, ¿no? Ojalá las fuerzas políticas sean capaces alguna vez de hacer ese compromiso, ese pacto educativo imprescindible para dar una alternativa ya plena y sin más renovaciones en materia educativa, tanto en la enseñanza primaria y secundaria como en la enseñanza universitaria. Desde la Fundación Abogados de Atocha estamos extendiendo eso ante la memoria de Atocha entre los jóvenes y os puedo contar que este mes de febrero, me parece que fue, otorgamos el primer premio Abogados de Atocha de narrativa joven, que lo ganó un senegalés, por cierto, porque era bajo plica, entonces no sabemos quién era, pero era un relato magnífico de un chaval de 22 años. Se han presentado con él 52 textos pequeños cuyo objetivo es extender los valores de Atocha, ¿no? Los valores del respeto, los valores de la solidaridad, de la defensa de los derechos fundamentales y de los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces eso poquito a poco probablemente se vayan consiguiendo cosas, pero hay mucho que hacer todavía, ¿no? Ya insisto, mientras no haya pacto educativo, en este país no tenemos nada que hacer porque vendrá una alternativa partidista, otra después y así no. Y es fundamental, porque la educación es lo fundamental para consolidar la libertad y la democracia. Ojalá entre todos podamos hacer nuestro papel a la hora de fomentar eso. Ha dicho que ha habido un año 2017 que comenzaba intenso, con un mes de enero pues muy ajetreado a nivel de agenda por esa conmemoración del 40 aniversario. Aquí en la cerca les vamos a requerir a la Fundación de Atocha para finales de año, allá por noviembre, para recibir ese premio solidario. Imagino que también ese tipo de reconocimientos que surgen al fin y al cabo de la sociedad son un acicate para seguir rescatando memoria. Por supuesto que sí, ¿no? Ya hemos recibido algunos reconocimientos, ¿no? Que muchas veces dicen, si es que nosotros no tenemos que ser reconocidos porque estábamos haciendo lo que teníamos que hacer, que es trabajar como abogados laboralistas que éramos, ¿no? Pero la verdad es que, como tú dices, es un acicate, es un impulso adelante, ¿no? Y de compromiso con vosotros también para extender entre todos la memoria de Atocha, ¿no? Que es una parte de la memoria muy importante de este país. Muchísimas gracias por su atención, don Alejandro, y enhorabuena.